Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Vigésimo capítulo, el baño, las doncellas y la charla. Con el primer día del torneo mágico amistoso dado por finalizado, los concursantes del segundo instituto mágico regresaron al hotel para cenar. Sin embargo, el ambiente no era tan alegre. No estaban disfrutando tanto de sus comidas como simplemente estaban tratando de comer lo suficiente para mañana. Antes de que comenzara la cena, les habían informado los resultados del primer día del torneo, y los resultados decepcionantes de los estudiantes de segundo y tercer año todavía afectaban el estado de ánimo de todos. La única gracia salvadora fue que el sombrío estado de ánimo no se cernía sobre los estudiantes de primer año. Pero como sus senpais estaban tan deprimidos, no podían celebrar exactamente por su cuenta. Los de primer año habían asegurado 9 victorias en la primera ronda. Incluso teniendo en cuenta a Alus y Louki, así como el rápido crecimiento de Tesfia y Alice, fue casi milagroso. Los de segundo año habían ganado 5 de sus enfrentamientos. Sin embargo, el concursante del que estaban seguros que llegaría al menos a la tercera ronda había sido eliminado en el primer enfrentamiento. Dicho esto, todavía tenían suficiente margen de maniobra para regresar. El problema fue con los estudiantes de tercer año. Fue solo una desgracia tras otra, y apenas lograron juntar 2 victorias, sin lograr su objetivo de 5. En general, los resultados pusieron al segundo instituto mágico en el tercer lugar, que fue un comienzo decente. Pero por lo que Alus podía ver, la moral se desplomaba e influiría negativamente en los próximos enfrentamientos. Si fueran maestros mágicos en servicio activo que ingresaran al mundo exterior en este estado, serían eliminados. Hey, ¿qué vamos a hacer al respecto?, preguntó Tesfia, señalando a la mesa mortalmente silenciosa donde se reunieron los de tercer año. En verdad, Alus no tenía nada que decir a los perdedores, pero sí mencionó el pensamiento que se le ocurrió. Si te molesta, ¿por qué no intentas animarlos? Eso no los molestará. Alice reflexionó. Me imagino que 2 hermosas chicas sirviéndoles bebidas los animarían. Bueno, solo tenemos jugo. Alus solo lo había dicho en broma, pero Tesfia y Alice dejaron de comer y lo miraron llenas de estupefacción. Espera, ¿te refieres a nosotras? Bueno, supongo que podrías llamarnos hermosas. Se supone que debemos ser modestas, Fia. Yo también estoy avergonzada. Ambas chicas se sonrojaron. Louki, que había quedado fuera, tenía una expresión despreocupada, pero Alus no le prestó atención cuando se llevó un trozo de carne a la boca. Tampoco les había mentido particularmente. Si bien no confiaba en su propio sentido de la belleza, era consciente de que las miradas de los estudiantes varones se centraban principalmente en ellas dos. Dicho eso, que Alus no tuviese fuertes sentimientos personales al respecto era una de sus características. Y ser capaz de arruinar el estado de ánimo que se había creado involuntariamente diciendo que algo innecesario era igual que él. Oh. ¡Qué mal! Parece que no será necesario. Alus metió el tenedor en otro trozo de carne mientras veía a Felinella caminar hacia la mesa de los chicos de tercer año y animar a cada uno de los concursantes. Ella estaba cumpliendo con sus responsabilidades como su líder. Esa es Feli para ti. Ella sabe lo que pasa. No es que mi postura vaya a cambiar, incluso si lo hiciera, probablemente diría algo que los enojaría más, pensó Alus, y decidió dejar todo a Felinella mientras volvía a su cena. La verdad era que tenía más en qué pensar. Después de reunirse y hablar con Letty, había algo en el rincón de su mente sobre lo que había estado especulando. Fue entonces cuando cierto estudiante de primer año interrumpió su tren de pensamiento. No pude ver tu pelea, pero ¿es cierto que terminó en 5 segundos, Alus? Sí, le preguntó con despreocupación. Al ver cómo había dejado su utensilio para preguntar, no iba a retroceder incluso si él trataba de ignorarla. Además, considerando su entusiasmo, probablemente tenía sus razones para elegir este tema. Alus dándole una explicación detallada probablemente iría bien con todos los de primer año sentados a la mesa. Es importante contarles sobre el estado de ánimo que necesitarían para seguir ganando durante el torneo, especialmente cuando se considera la posibilidad potencial que podrían hacer después de esto. Cuando se dio cuenta, Tesfia, Alice y los demás habían dejado de comer y lo miraban con interés. Escuché que era el tiempo récord del torneo. Batiste el récord anterior por un amplio margen. Dijo Sil.
Es una batalla de magia, un ataque preventivo es bastante básico. Y en una pelea entre dos de primer año, pensé que sería mejor atacar de inmediato que tratar de deshabilitar al oponente. Sin embargo, nunca esperé que cayera en el primer golpe. Probablemente solo tuve suerte. Su conversación sobre el estado de ánimo era bastante cierta, pero la suerte que mencionó fue una mentira descarada. Sin embargo, nadie pudo descartar su victoria como suerte. Los de primer año, aparte de Alus, Louki, Tessia y Alice, creían que no había una diferencia real de fuerza entre ellos y los de primer año de las otras naciones. Pero los estudiantes que no sabían el secreto de Alus comenzaban a pensar que era más fuerte de lo que habían pensado. Después de todo, nadie lo había visto practicar correctamente. Sin embargo, si él era realmente fuerte, probablemente creían que se debía a la guía de Louki y al entrenamiento con Tessia y Alice. Alus se detuvo allí, porque pensó que si iba a ocultar su fuerza, debería dejarlo así. Sintiendo esto, Louki rápidamente cambió de tema. Ya veo. Eso también me pasó a mí. Ataqué para mantener todo bajo control, y resultó que acerté y lo derroté. Dijo, tomando un sorbo del té que había ordenado. Sil sonrió irónicamente ante su compostura. Pero como dijo Feli, esto no arruinará las estimaciones preliminares. Tessia habló, como para dar voz a las preocupaciones de los concursantes de primer año. Así es. Se unió Alice. Nuestras posibilidades de ganar están más allá de la recuperación. No seas estúpida. Para el primer día, esto es bastante menor. Declaró Alus, y una vez más todos los ojos alrededor de la mesa se encontraron con él. Se dio cuenta de su error, pero mientras todos lo miraban, continuó de todos modos. El primer día, se estimó que solo ganarían 5 estudiantes de primer año. Y viendo el resultado de 4 victorias adicionales, podemos compensar las pérdidas de los estudiantes de tercer año hasta cierto punto. Pero a medida que avancemos, y con solo 4 espacios para el torneo principal, cada derrota sigue siendo bastante costosa. Pero todo lo que significa es que solo necesitamos mantener este número para mañana. De hecho, probablemente no podamos aspirar a la victoria si no lo hacemos, así que probablemente querremos que 3 de nosotros lleguemos al torneo principal, el resto depende de Feli, supongo. ¿Qué fue eso de mí, señor Alus? La chica misma preguntó, después de haber terminado sus rondas en las mesas de tercer y segundo año. O más bien, Alus la había sentido venir y lo había dicho a propósito. Él habló en un tono educado forzado. O, solo estaba hablando de cómo los de segundo año tienen un obstáculo más alto. Es verdad. Me gustaría que al menos uno de los de primer año logre muchas victorias. Miró a Alus a los ojos, llena de expectación. La respuesta de Alus fue cerrar los ojos y quedarse callado, pero eso no fue porque tenía plena confianza en sí mismo. No estaba pensando en ganar el torneo, sino más bien en esa cierta posibilidad. Si era correcto, podría pasarle algo lamentable a Felinella. Sin embargo, Felinella debe haber tomado eso como un acuerdo, ya que miró a todos los de primer año. Buen trabajo. Me sorprende lo bien que salieron las cosas. Todo esto es gracias a su diligente entrenamiento. Estoy orgullosa de todos ustedes. Honestamente elogió a los de primer año por sus esfuerzos, pero la forma en que comenzó a avergonzarse al final fue encantadora. Su expresión era suave, pero la forma en que enderezó la espalda mostró su entusiasmo por el mañana. Mientras los estudiantes se estaban entusiasmando, Alus ofreció una opinión fría desde una perspectiva diferente. Feli, ¿no sería la opción más realista para ti ganar la división de segundo año y ganar los puntos necesarios? Me pregunto. No es tan simple, pero por supuesto también estoy buscando ganar. Alus no sabía esto, pero Felinella había ganado la división de primer año el año pasado. Aunque sus palabras sonaban modestas para aquellos que sí lo sabían. Pero como vencedora del año pasado, los otros institutos, por supuesto, la vigilarían cuidadosamente y le sería más fácil hacer planes contra ella. Debido a eso, fue bastante difícil ganar varios años seguidos. Con eso en mente, todavía era probable que los de primer año determinaran el resultado general. Una vez que los concursantes terminaron de cenar, fueron a sus habitaciones. Los que habían perdido ya habían sido alentados por Felinella, e incluso sus pasos eran relativamente ligeros. Alus terminó la cena, habiendo comido una cantidad moderada. No era que la comida lujosa no se adaptara a sus gustos, pero no se sentía tan satisfactoria. Cuando pensó en la razón, las palabras salieron de su boca. Prefiero la cocina y los condimentos de Louki. Una sonrisa floreció en el rostro de Louki cuando escuchó esto. Luego tomaré prestada la cocina y haré tus comidas a partir de mañana, Al. Al ver que su entusiasmo se dirigía en una dirección extraña, Alus la detuvo con una sonrisa irónica.
Si hiciese que uno de los concursantes más prometedores hiciera eso, fácilmente podría imaginarse a todos los demás concursantes dándole miradas frías. No importa cuánto Alus ignorase a los demás, no estaba dispuesto a ir tan lejos. Aún así, nunca se sabe lo que sucederá. Pero es cierto que un ataque rápido puede ser efectivo. Dijo Tesfia. Mañana, deberíamos hacer todo lo posible desde el principio. Respondió Alice. Las voces de las dos chicas vinieron desde detrás de ellas. Louki compartió una habitación con ellas mientras Alus tenía una para él solo, por lo que eventualmente se irían por caminos separados, pero Louki parecía reacia. Mientras se acercaban a la escalera, Alus sintió que algo estaba mal. Había una cantidad extrañamente grande de maestros mágicos reunidos cerca de las escaleras. Y no eran estudiantes, sino que estaban relacionados con el ejército. Inmediatamente adivinó la razón. Había oído que los VIP de Alpha se quedarían en el piso superior. De hecho, había visto a Ciselnia, Beric y Letty más temprano en el día, por lo que no sería extraño para ellos haberse quedado. Esta cantidad de guardias era de esperar para la gobernante y el gobernador general, pero considerando que Alus se estaba quedando aquí, definitivamente era el lugar más seguro para estar. Si ella está allí, quiero al menos evitar a Ciselnia. Con la demostración de artes marciales mágicas y la ausencia de Rain, la situación era bastante sospechosa. ¿Y quién sabía que otros problemas podrían dejarle caer? Mientras tanto, el grupo llegó a las escaleras. Nos vemos mañana, dijo Alus. Louki le dio una sugerencia demasiado considerada. Al, ¿debo prepararte antes de que descanses? Traje una tetera de repuesto por si acaso. Aprecio el gesto, pero no tienes que ir tan lejos durante el torneo. Y tu habitación no es esta, así que regresa. Alus se detuvo y se dio la vuelta mientras Louki lo seguía como si fuera natural. Le señaló a Tesfia y Alice que la estaban esperando. Pero estoy planeando acostarme de inmediato. Y este es el único momento en que puedes tomarlo con calma. Louki miró a la cara de Alus. ¿Se estaba preparando para el enfrentamiento de mañana? Ella sentía que él había estado actuando de manera extraña desde que vio a Letty. No estaba distraído, pero parecía que estaba pensando en algo más que el torneo. Aunque Louki no sabía de qué hablaba con Letty, ella era sensible a los cambios en él. Al ver que Louki todavía lo estaba mirando, Alus cambió de tema. Por cierto, esas dos están entrenando adecuadamente en su habitación. Sí, pero no por mucho tiempo. Supongo que eso no se puede evitar. Diles que al menos continúen por un tiempo moderado. Louki asintió y Alus agregó, eso también te incluye a ti. Teniendo en cuenta su personalidad era difícil imaginar a Louki aflojando su entrenamiento. En todo caso, ella podría presionarse demasiado. Su ceño tembloroso era probablemente una señal de que había tenido razón. Vamos, suficiente charla. Alus agarró los delgados hombros de Louki y la hizo girar, señalándola en dirección de las otras dos. Has pasado mucho tiempo hablando. Si no te apuras, se cerrará. Dijo Tesfia. Sí, si no te apuras, tendremos que disfrutarlo nosotras mismas. Agregó Alice con una sonrisa. ¿HM? Pensé que ibas a volver a tu habitación. Cuando Alus dijo eso, Louki decidió preguntarle. Al, hay un gran baño público en el primer piso. ¿Por qué no vienes tú también? Yo. Alus prefería las duchas, y aunque no odiaba los baños grandes, no era de los que se quedaban por mucho tiempo. Eso fue en parte porque había estado en el ejército por mucho tiempo. Debido a su trabajo ininterrumpido, nunca adquirió la costumbre de sumergirse en un baño. Eso es, un no. La esperanza en los ojos de Louki comenzó a desvanecerse, al igual que el enrojecimiento en sus mejillas. Alice había sido la que mencionó ir a los baños, y aunque Louki estaba bien con ir sola, no estaba demasiado emocionada de ir con las demás. Por supuesto, eso no fue porque careciera de confianza en su propio cuerpo, absolutamente no. Pero al menos quería invitar a Alus. Tener esa pequeña esperanza destrozada fue suficiente para desanimarla. Alus casi sintió que estaba mirando a una pobre criatura. Y una vez que eso sucedió, fue francamente imposible esquivarlo más. Bien. Estaré allí después de prepararme. Dijo, después de haber renunciado a su destino. Entonces nos vemos en las escaleras. Louki sonrió inmediatamente. Quizás fue porque estaba haciendo algo fuera de lo común, como participar en el torneo mágico amistoso en otra nación, pero las expresiones de Louki parecían siempre cambiantes. Bueno, Alus pensó que al menos podría ser un cambio de ritmo. Finalmente, las tres chicas regresaron a las escaleras con un cambio de ropa y otros artículos 5 minutos después de que Alus llegó allí. Por cierto, había terminado sus preparativos en segundos. Además, las mejillas de Tesfia estaban algo rojas.
Si bien entendió que era inevitable debido a las circunstancias, no pudo evitar objetar estar con un chico. Aparentemente los baños públicos estaban en la parte de atrás del primer piso. Alus no se había dado cuenta cuando llegó al hotel, pero al mirar más de cerca, pudo ver que había indicaciones en las paredes. Incluso había un pequeño centro recreativo cerca de los baños. Y no solo había una tienda de recuerdos, sino que también tenían catálogos que detallaban AR que se encontraron en todas las naciones. Alus estaba más interesado en eso, lo cual no era inusual considerando su personalidad. Mientras pasaban, su atención se volvió hacia los catálogos. Alice puso una sonrisa forzada cuando se dio cuenta. Realmente te apasiona la investigación, Al. No solo puedes hacer increíbles AR, sino que incluso estás interesado en este tipo de cosas. Por supuesto. Los AR de cada nación tienen sus propias peculiaridades y características, e incluso hay una ligera diferencia en cómo se hacen. Además, la explicación de Alus estaba a punto de calentarse incluso más hasta que la entrada a los baños lo detuviera. Bueno, echaré un vistazo después del baño. Entonces después de todo entrarás. Tessia replicó, pero la atención de Alus ya estaba centrada en las pancartas de tela que cubrían la entrada. ¿De qué cultura eran esos? Las palabras hombres y mujeres se escribieron en caracteres extraños en la parte superior de las pancartas de color verde oscuro que colgaban hacia abajo. Para la gente de Alfa fue un espectáculo extraño. Debido a la disminución del reino de la humanidad a medida que avanzaban los Fins, todo tipo de culturas se habían mezclado. ¡Qué exótico!, murmuró Tessia, y Alice asintió con la cabeza. Aparentemente se llaman Ouren. Alus sabía lo que era, pero era la primera vez que veía uno. Lo que era de esperarse, ya que solo había usado un cuarto de baño personal o simples instalaciones de baño en el ejército. Por el momento, Alus y las chicas se separaron y pasaron bajo sus respectivos Nourens. Cuando estuvo listo para los baños, y enfrentó la vista ante él, las palabras escaparon instintivamente de sus labios. Esto es bastante agradable. La visión del agua que fluía de la boca de un extraño dragón emitía una atmósfera única. Había un impresionante mural en la pared, y dentro de este baño no solo había una bañera de hidromasaje normal, sino también una fuente termal medicinal, un baño de cítricos, un baño de hielo e incluso una sauna. Alus envolvió una toalla alrededor de su cintura y comenzó a lavarse el cuerpo. Sus manos comenzaron a moverse más rápido cuando se dio cuenta de que también podría probar todos los baños, con una curiosidad infantil. Cuando se sentó en el baño tibio, el calor envolvió su cuerpo. Exhaló un como si estuviera desechando todo lo que era malo en su cuerpo. Su cabeza estaba aturdida cuando una misteriosa sensación lo atravesó. Y luchó para encontrar las palabras para describir su experiencia. Era como si todas las impurezas en él se derritieran. Una vez que su cuerpo se calentó, salió de la bañera de hidromasaje y se dirigió hacia el baño de hielo, disfrutando de un dúo de calor y frío. Lo siguiente ante los ojos de Alus fue una puerta de madera que daba al exterior. Así que incluso tienen un baño al aire libre. Una explicación del baño al aire libre estaba escrita en un letrero cercano, y al ver que se llamaba baño mágico, una vez que Alus abrió la puerta, ya no le quedaba ni una pizca de duda. Mientras se cepillaba el cabello mojado, se cubrió el hombro con la toalla y casi tuvo ganas de tararear una melodía. Poco después, el baño al aire libre apareció a la vista. Mirando hacia adelante, Alus vio las estrellas en plena exhibición. Una cerca de madera rodeaba el baño que funcionaba en armonía con los árboles que habían sido plantados. Emitía una sensación de libertad a pesar de su entorno algo confinado. Finalmente, Alus encontró el baño mágico que buscaba. El agua tenía un color verde casi venenoso, pero no olía extraño, por lo que tentativamente sumergió un pie en ella. Al momento siguiente, un color dorado champán se extendió como una onda. Oh. Sintió una leve sensación de hormigueo, así como que su pierna fue empujada hacia atrás por algo como un campo magnético. Su cuerpo se hundió lentamente en el agua, y la misma sensación se extendió por todo su cuerpo. Se sentía cosquilleante, pero también como algo a lo que podría acostumbrarse, y al mismo tiempo sintió que sus músculos se relajaban. Parece que hay maná en el agua que compone este baño. Supongo que es por eso que el color cambió en reacción a mi maná. Sorprendentemente, cuando recogió el agua, no volvió a su color verde original, y pudo escuchar el agua burbujeando. No supo cómo funcionó, pero la comodidad que sentía fácilmente venció sus sospechas. En ese momento, pudo escuchar dos voces familiares del otro lado de la cerca. ¡Wow! El nombre por sí solo es sombrío. Era la voz de Tessia. Un baño mágico, Me pregunto si es seguro. Esta vez fue la voz de Alice. Alus estaba exasperado por lo ruidosas que eran incluso cuando se bañaban, pero incluso eso no se interpuso en la comodidad que estaba sintiendo en este momento.
Ante esta experiencia refrescante, los recuerdos de su propia sospecha de las aguas habían desaparecido. Mientras tanto, en el baño de mujeres. Las tres chicas, principalmente Tessia y Alice, salieron tímidamente a probar el baño mágico. Habían estado entusiasmadas con eso incluso antes de meterse en la bañera de hidromasaje. Esa emoción de ellas fue porque no creían que hubiera alguien más alrededor, pero más allá del vapor vieron la silueta de alguien bañándose bajo la luz de la luna, y las chicas recordaron sus modales. La persona estaba sumergida en el agua, con los brazos descansando en el borde del baño. Como se trataba del baño de mujeres, la persona era, por supuesto, una mujer, pero su comportamiento era más cercano al de un hombre. Aunque la forma en que se había recogido su largo cabello trenzado y lo había puesto sobre su cabeza era muy femenino. Finalmente, se dio cuenta de Alice y las demás, y se dio la vuelta con un «HM. Lo siento por ser tan ruidosa». Tessia tomó la iniciativa de disculparse, ya que una ráfaga de viento sopló el vapor. Instintivamente ella y Alice recuperaron el aliento al ver su belleza. Solo Louki permaneció en silencio, pero sus ojos se abrieron por la sorpresa, aunque su razón era diferente de las otras dos. Después de todo, esta era la segunda vez que veía esa belleza. Al ver que las chicas se habían callado, la mujer levantó la mano y les habló en un tono amistoso. No me importa. No es como si estuviera reservado ni nada. Pero todas son estudiantes, ¿eh? Son bastante buenas si vienen a los baños, y especialmente al baño mágico a esta hora. Luego se puso la toalla en la cabeza y se movió para dejar espacio a las tres chicas. Este baño hace maravillas, así que adelante, entren. A pedido de la mujer, las tres chicas entraron. Finalmente, Louki habló. Lady Letty, no sabía que se quedaría aquí, disculpe. Las mandíbulas de Tessia y Alice se cayeron cuando escucharon el nombre de Letty. ¿Espera? ¿Quieres decir? Esa Letty Kultunka. ¿Se conocen, Louki querida? Vamos, estos son los baños, tomémoslo con calma. Dijo Letty con una sonrisa para aliviar la tensión, pero las dos no fueron lo suficientemente audaces como para hacerlo de inmediato. Todo lo que sabían era que algunos VIP de Alfa se quedarían en el hotel. Pero nunca esperaron que uno de ellos fuera el otro maestro mágico de un solo dígito de Alfa. Como noble, Tessia en particular no podía permitirse el lujo de ser grosera, por lo que le pidió a Louki que las presentara. Sin otra opción, Louki se aclaró la garganta. Por cierto, Lady Letty, estas dos son mis compañeras de clase y de Cyralus. Mucho gusto, Lady Kultunka. Mi nombre es Tessia Fable. Tessia se presentó con voz temblorosa. Se acerca de ti. Eres la hija de Froze, ¿verdad? Tessia, abrumada por la emoción, asintió frenéticamente ante la despreocupada respuesta de Letty. La siguiente fue Alice. Ese soy Alice Tilake. Encantada de conocerlas a los dos. Soy Letty Kultunka, no duden en llamarme Letty. No me atrevería. Tessia salió disparada del baño, y la toalla alrededor de su pecho se soltó, haciendo que se sonrojara y volviera a sumergirse en el agua. Alice había quedado impresionada por cómo estaba actuando Tessia, antes de sonreír con ironía cuando su falta de modales nobles quedó expuesta. Bueno, realmente no tienes que preocuparte por eso ahora. Y no es que sea tu culpa si no me reconociste de inmediato. Dejando de lado los nombres, no es como si saliéramos en público muy a menudo. No hubo muchas oportunidades para ver a un maestro mágico de alto rango que pasaron mucho tiempo en el mundo exterior como Letty, fuera de las funciones oficiales. En ese sentido, Jan de Rusalka, conocido en todas las naciones por su buen aspecto, fue una excepción. Por cierto, la existencia de Alus estaba oculta al público, y no muchos en el ejército lo conocerían por su nombre. Aunque no era como si la información estuviera siendo controlada tan estrictamente. La razón por la cual los altos mandos no hicieron correr la voz sobre él fue para evitar que la gente se entrometiera en su pasado. Ahora que los líderes de las otras naciones habían comenzado a darse cuenta de su existencia, había muchas cosas que querían mantener ocultas, aparte de su estado actual como estudiante. Vi sus enfrentamientos. Son bastante buenas. Gracias. Muchas gracias. Las dos chicas le respondieron en tonos agudos, pero a Letty no pareció importarle especialmente, ya que dejó escapar un suave suspiro y se dio la vuelta con los ojos cerrados. Dicho eso, estoy segura de que están cansadas después de toda esa pelea. Entonces, ¿por qué se empapan? Esto es bastante bueno.
Iblis es bastante impresionante para poder desarrollar este tipo de baño mágico. Lady Letty, ¿cuánto tiempo planea quedarse?, preguntó Louki. Al menos hasta que el torneo termine. Después de todo, también tengo que vigilar a esa persona. Ya veo. Ciselnia y Lalseit. Incluso Louki se sorprendió por su belleza en su primer encuentro y luchó por las palabras. Fue suficiente para hacer retroceder a cualquier mujer. Alus había actuado sereno, pero aquellos que vieron a Ciselnia quedaron fascinados por su belleza. Su cabello, la sombra de la noche y la atmósfera que desprendía eran realmente místicos. A pesar de eso, su comportamiento no era el de una noche inaccesible, sino una elegancia refinada. Aquellos que entraron en contacto con ella tenían más probabilidades de asociarla con la sensación de terciopelo negro suave sobre ébano duro. Eso la diferenciaba de Alus. Ella era como la vaina de la mejor espada de Alfa. ¿Y si ella fuera la vaina? Louki sabía quién sería la mejor espada. Realmente es demasiado bueno para ella. Cambiando los engranajes de su sombrío estado de ánimo, Louki tomó un poco de agua y se lavó la cara con ella. La sensación de hormigueo se sintió un poco dolorosa en su piel, pero en este momento eso era lo mejor. Aún así, sabiendo que no tendría sentido, Louki miró a las demás en el baño. De un lado a otro eran Louki, Letty, luego algo de espacio abierto, después Tesfia y finalmente Alice. Todas parecían muy cómodas sumergiéndose en el agua, y al mismo tiempo ciertas cosas flotaban. En orden, fue así, plano, flotante, plano, flotante. Aunque no podía hacer nada al respecto, la realidad era dura y despiadada. Si tuviera algo que flotara, no se sentiría tan inferior. Sintiendo la mirada de Louki, Letty le hizo una pregunta. Por cierto, Ali también está aquí. Sí, lo está. Pero no creo que esté en el baño al aire libre. En realidad, lo está. Louki activó su magia de detección por reflejo para confirmar. Eso es muy conveniente. Pero no es eso como echar un vistazo. Ah. Al darse cuenta, Louki se zambulló en el agua, dejando solo la mitad de su cara sobre la superficie, y miró a Letty. Pero solo lo estoy detectando por maná, no está bien. Creo que está bien. Si no, entonces la señora Araín estaría mirando sin parar. También tiene una debilidad. Letty se rió como un viejo sucio, y gritó al lado de los hombres como un niño que acaba de pensar en una broma. Ali, ¿estás por allí? Alus permaneció en silencio. Hablando de pervertidos, murmuró Letty, y se puso de pie. Luego caminó hacia la cerca que separaba los baños de hombres y mujeres, con la toalla colgando sobre su hombro, obviando por completo las miradas de las otras chicas. Por cierto, ¿cuál es tu tipo, Ali? Eso salió de la nada. Una respuesta contundente vino del otro lado de la cerca. El silencio cayó sobre el lado de las mujeres, como si todas estuvieran forzando sus oídos. Recuerdo que antes alguien me preguntó eso, dijo Alus. Letty intervino con despreocupación. Oh. Las otras chicas tragaron como una. Pusieron expresiones compuestas, como para decir que no estaban particularmente interesadas, solo querían escuchar cómo era la mujer ideal de un dígito único. Pero la respuesta fue simple. Cualquiera está bien mientras sea útil. ¿Qué pasa con eso? Es como si no hubiera amor. Puede que tengas razón, dijo Alus con una voz autocrítica, y la conversación se detuvo. Letty simplemente negó con la cabeza. Solo aquellos que realmente conocían el mundo exterior podían comprender el verdadero significado de esas palabras. Louki dejó escapar un suspiro de alivio, sentándose nuevamente en el agua y mirando a cierta parte de su cuerpo. Como mínimo, el tamaño no tenía nada que ver con las preferencias de Alus. Incluso sintió un peso caer de sus hombros. Manteniendo a Louki al borde de sus visiones, Tesfia y Alice tenían expresiones inciertas. Letty, que siempre podía entender lo que Alus sentía mejor que nadie, esbozó una sonrisa irónica y respondió, eres igual que siempre. Pero en ese sentido, yo también soy bastante útil, ¿sabes? La sorpresa de la respuesta de Letty hizo que Louki tragara un poco del agua, que tosió. Si bien se había dicho en tono de broma, todavía era muy efectivo contra ella. Una vez más Alus fue reducido a guardar silencio. Hey. ¿Estás escuchando, Ali? Por cierto, ahora estoy libre, así que, ja. En un momento, Letty bajó las caderas,
y en el siguiente saltó la valla que era mucho más alta que un adulto, agarró el borde de la gruesa tabla y subió. Con la mitad superior sobresaliendo, se asomó al baño de hombres. Las mandíbulas de las 3 chicas cayeron ante el movimiento extremadamente audaz que acababa de hacer. Oh, parece que se escapó. Letty escaneó la partición de los hombres, y luego cayó de nuevo por la valla sin hacer ruido, chasqueando la lengua al darse la vuelta. Lady Letty, no creo que sea muy apropiado que un dígito único mire. Louki reprendió tímidamente. Eso es cierto. Dijo Letty con una sonrisa inocente, pero alguien a su nivel debería ser capaz de captar la presencia de quienes la rodean sin depender de la vista. La muy seria Louki tuvo dificultades para decir si estaba bromeando o hablando en serio. Pero aún así, Ali no tiene deseos. No es que no pueda entender eso. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Preguntó Alice, representando al grupo. Todas siguieron a Letty con los ojos cuando ella volvió al agua. Bueno, estoy segura de que algún día lo sabrán, pero les recomiendo que antes lo piensen. Letty miró hacia Louki. Cuando sus ojos se encontraron, Louki pareció darse cuenta de algo, mientras se sonrojaba y bajaba la mirada. Sintió que Letty podría haber hecho un movimiento deliberado sobre Alus por su bien. Pero a pesar de darse cuenta, estaba demasiado avergonzada para decir gracias. Una tempestad de emociones estaba furiosa dentro de Louki. Sacudida por los disturbios y sonrojándose, no pudo evitar rezar para no tener que experimentar más ansiedad. Quizás al darse cuenta de cómo se sentía Louki, de repente Tesfia trajo a colación un tema diferente. Por cierto, ¿cómo era para ti cuando eras estudiante, Lady Letty? ¿Te refieres al torneo? La pelirroja asintió en respuesta. Letty tenía una expresión nostálgica cuando comenzó a responder la pregunta de Tesfia. Cuando estaba en el instituto, solo gané una vez en 3 años. Hubo varias veces que deseé que ese bastardo rubio, Jan de Rusalka, simplemente no existiera. ¿Quieres decir? Sir Jan. Louki recordó la sonrisa refrescante del apuesto maestro mágico que había llamado a Alus en el estadio, y pensando en eso, parecía tener una edad bastante cercana a Letty. Mientras repasaba sus recuerdos, Letty debe haber recordado claramente el pasado, mientras se apoyaba contra el borde de piedra del baño con un suspiro. En aquel entonces, él era el único que era extraordinario. Un actual dígito único describía a Jan como extraordinario. Tesfia y Alice, por supuesto, habían oído hablar del puesto número 3 de Rusalka. A pesar de ser un maestro mágico de alto rango, era famoso por ser uno de los pocos cuya cara era conocida. De todos los únicos, apareció más en los medios, sirviendo como un anuncio para Rusalka ya que sus logros fueron ampliamente publicitados. Pero lo vencí en mi 3er año. Ese fue el año que gané. Dijo Letty, mostrando el signo en V con una sonrisa orgullosa. Bueno, ganar una sola vez no es nada de lo que alardear, pero no tuve ninguna oportunidad en lo que respecta al sentido de la batalla, así que aproveché la única habilidad con la que tendría la oportunidad de ganar y la entrené lo mejor que pude. Por supuesto, su identidad es un secreto. Nadie presente era tan insolente como para entrometerse más en ese asunto. Además, si no fuera por la personalidad amistosa de Letty, sería impensable acercarse tanto a un maestro mágico de un solo dígito. Normalmente su presencia era tan abrumadora que Alus tendría que intervenir personalmente si algo sucedía. Por otra parte, fue debido a la existencia de Alus que incluso estaban hablando. De todos modos, los resultados y las habilidades del torneo son cosas muy diferentes. No afirmaré que tuve suerte, pero la estrategia puede alterar el resultado contra un oponente superior. Las 3 chicas tomaron en serio los consejos de sus senpais. Bueno, solo tienen que no perder contra Rusalka. Agregó Letty al final, definitivamente sus propios sentimientos se mezclaron. Incluso parecía que guardaba rencor. Sin embargo, Sir Jan también está viendo el torneo. ¿En serio? La atmósfera cambió inmediatamente ante el comentario de Louki. Si no nos cruzamos, está bien, pero en caso de que lo hagamos, será la oportunidad perfecta para cobrar mi venganza. Si Letty hablaba en serio o bromeaba no estaba claro. Probablemente no habría un duelo entre 2 dígitos único, pero no fue difícil imaginar a Letty peleando. Tengo una pregunta. Alice tímidamente levantó la mano. Alfa te enviará como su participante en la demostración mágica de artes marciales. Al escuchar esto, Tesfia miró con entusiasmo.
Hubo muy pocos ejemplos de maestros mágicos de dígito único que participaron en la demostración. Pero si Letty participara, la moral hundida del segundo instituto mágico se dispararía, y le encantaría presenciar ese espectáculo ella misma. Veo que estás siendo inesperadamente seria. Lo siento, pero en este momento tengo una misión diferente, así que no voy a estar en esa demostración. Tesfia y Alice parecían un poco desanimadas por su respuesta, por lo que Letty continuó, pero, en realidad estoy deseando que llegue. Después de todo, definitivamente va a ser mucho más interesante que si lo hiciera. Las dos chicas parecían un poco inseguras de lo que quería decir con eso. Louki sabía la verdad, y su cuerpo tembló por un momento, pero fingió compostura lo mejor que pudo. ¿Cuánto tiempo les va a tomar?, dijo Alus, mientras examinaba el interior de la tienda que mostraba a AR junto a los baños públicos. Había entrado hace 5 minutos y ya había perdido el interés. Ninguno de los AR aquí sería útil como referencias para él. Habían trabajado en las fórmulas mágicas, pero todas eran inferiores a lo que hacían los artesanos en Alfa. En todo caso, tenía ganas de enseñarles él mismo, preguntándose cómo habían llegado a este tipo de fórmulas mágicas. Sintiendo que estaba perdiendo el tiempo, Alus consideró regresar primero cuando finalmente escuchó las amistosas conversaciones de las chicas afuera. Con su largo baño terminado, salió de la tienda para encontrarse con ellas. Tenía ganas de darles una parte o dos de su mente, pero decidió quedarse callado cuando vio a la persona enfrente. Parece que llegamos tarde, dijo Letty. ¿Cuánto tiempo planeabas sumergirte allí? Lo más importante, no eres un niño, Ali, tu cuello está todo mojado, dijo Letty en un tono exasperado como una madre que trata con un niño problemático. Se acercó a Alus. ¿Realmente eres un niño? Al, ¿te secaste bien?, Tesfia preguntó. El cabello de Alus todavía estaba húmedo y su cuello estaba húmedo. Eso no tenía nada que ver con su vida militar, sino que era porque era descuidado. Se secará solo. Pero no me digan que realmente se secaron el cabello mientras me mantenían esperando. Eso es natural para una mujer, Tesfia declaró. Al escuchar eso, Alus luchó para encontrar una respuesta. Sabía que las mujeres disfrutaban de largos baños, aunque principalmente por rumores y experiencia mínima, por lo que no podía entender la lógica, ni tenía nada con lo que refutar. Así que no tuvo más remedio que tragarse su frustración acumulada. Sus palabras quedaron atrapadas en su garganta e hizo una nota mental de que así eran las mujeres. Al momento siguiente, como para borrar su nota mental, su visión se volvió blanca cuando una suave toalla cubrió su cabeza. Olió el leve aroma del champú. También podía sentir que estaba un poco húmeda. Hey. No uses tu propia toalla para secar mi cabeza, Letty. ¿Cuál es el problema? Además, tomará una eternidad si dejas que tu cabello se seque solo cuando está tan húmedo, dijo Letty casualmente, y lo agarró firmemente de la cabeza. Ella empujó la toalla hacia abajo y luego algo violentamente le secó el cabello. Louki miró con envidia, y Tesfia y Alice se sonrojaron un poco. Deben haberse imaginado usando sus propias toallas para secar su cabello. Además, si lo dejas en paz, goteará en el suelo. Con eso, Alus no tuvo más remedio que resignarse a su destino. Suspiró a Letty poniendo demasiada fuerza en su secado y cesó su resistencia. Una vez que Letty terminó de secarle el cabello, lo miró con satisfacción. Luego, Louki usó un peine para arreglar su cabello desordenado. Al final, su cabello no estaba completamente seco, pero la mayor parte de la humedad había sido eliminada. Ya está hecho, Sir Alus. Informó Louki, y aunque Alus no estuvo de acuerdo con lo sucedido, él todavía le agradeció. De todos modos, ¿por qué no usaste tu autoridad para reservar el baño?, preguntó Alus, con una expresión divertida. Simplemente no lo entiendes. El baño es para todos, respondió Letty. Alus tuvo dificultades para comprender los sentimientos de otras personas, por lo que luchó por seguir lo que ella decía. Su sentido de ese tipo de cosas era inútil, hasta el punto de que casi preguntaba qué era lo bueno de eso, pero se las arregló para detenerse. Ali, no prestas atención a tu entorno, Tesfia y Alice recordaron lo que había sucedido la primera vez que visitaron su laboratorio y asintieron con la cabeza. Querrás una mujer que pueda cuidarte, Ali. Ese no es un tema en el que tengas que meterte. Ese es mi trabajo. Louki interrumpió a Alus, como si dijera que no se comprometería con esto. De verdad, Letty dijo, fingiendo sorpresa. Luego miró a Louki con una sonrisa. Esperar fervientemente a tu pareja estaba más allá del alcance del deber. Letty rara vez se reunía con su compañero fuera de las misiones.
Eso no fue porque estaban en malos términos ni nada, exactamente así era el trabajo. Además, como alguien a cargo de un escuadrón, su compañero no la apoyó directamente, ya que trabajaba como observador del escuadrón. Letty se rió triunfante para sí misma. Ya veo. ¡Qué astuta! Bueno, si necesitara a alguien para atender mis necesidades personales, podría contratar a una sirvienta. Aunque supongo que si lo hiciera ya no podría usar el laboratorio del instituto. Quizás deberías haber aceptado el rango de nobleza durante esa ceremonia. De ninguna manera. No estoy preparado para ser noble, y si hubiera caído en ese tipo de cebo, mi jubilación habría sido rechazada rotundamente. Letty sonrió con ironía ante la contundente declaración de Alus. Ella sabía que el rango de nobleza traía consigo sus propios problemas. Entonces entendió que sería inútil seguir impulsando ese tema. Aceptar el rango de nobleza significaba ser encadenado por la nación. El silencio llenó el aire por un rato. El grupo estaba caminando en silencio con Alus y Letty al frente, seguidos por Louki, Tesfia y Alice. Tesfia no tenía ganas de interponerse entre dos dígitos únicos, así que todo lo que pudo hacer fue mirar el hermoso cabello largo de Letty balanceándose de un lado a otro. Debido al tiempo, no vieron a otros estudiantes en el camino. En cierto sentido tuvieron suerte, ya que los estudiantes habrían acudido en masa a Letty si la hubieran visto. Bueno, hasta aquí los acompaño. Letty saludó frente a las escaleras que conducían al segundo piso y se despidió casualmente. Se movió hacia una puerta trasera en el primer piso. Allí había artilugios en forma de elevador subiendo y bajando. Esta era una línea directa a los niveles superiores del hotel reservado para los VIP. Una pared transparente bloqueaba el camino, manteniendo alejados a aquellos que no estaban autorizados. Se llamaban máquinas flotantes y funcionaban con generadores de maná. Tesfia y Alice dijeron que la despedirían, y Alus y Louki terminaron acompañándolas. Finalmente consiguió una de las máquinas flotantes, presionando el único botón, haciendo que la pared transparente se cerrara detrás de ella. Letty los saludó con la mano, a lo que Tesfia y Alice respondieron con una reverencia. Alus pensó que la mayoría de la gente haría lo mismo. Letty era popular en el ejército porque nunca menospreciaba a los demás a pesar de su rango. Por lo general, así era como ella actuaba. Aunque no era particularmente envidioso, no podía odiarla. Es por eso que agitó ligeramente su mano cuando ella se elevó hacia los niveles superiores. Probablemente nos volveremos a ver, pensó Alus para sí mismo.